iniciamos, ahí iniciamos la grabación bueno, bienvenidas, bienvenidos. Agradecer muchísimo, Paul, porque de verdad aportas mucho a este discernimiento que queremos hacer juntos y juntas. Pues te doy la palabra para continuar nuestra tercera sesión de los orígenes del cristianismo. Bien, muchas gracias, como les decía recién. Para mí siempre es grato tener este espacio que además de profundizar nos permite tener otra mirada también de los hechos, ¿no? Como adoptar una posición y formarnos una opinión, ¿no? Porque muchas veces, yo les contaba la semana pasada, en mi experiencia como teólogo, eh, cuando a nosotros nos enseñaban el dogma, ¿no? En los concilios, uno iba a la fuente y en la fuente uno encontraba el nombre del papa de turno y el concilio que se celebraba. Por ejemplo, Papa Silvestre, qué sé yo, concilio de Nicea, y entonces la idea era que uno entendía, y además así se le enseñaba, que eran los papas los que convocaban los concilios. Y no hace mucho me di cuenta, aprendí en el fondo, y observé que a partir de Constantino, la mayoría de los concilios, sobre todo cristológicos trinitarios, son convocados por los emperadores. Y eso es un dato no menor, porque quiere decir que la convocatoria en los orígenes de los concilios eran instancias promovidas por laicos. Fíjense el detalle. Claro, laicos con poder, como el emperador romano, pero al fin de cuentas era alguien que, no perteneciendo a la estructura fija y jerárquica, proponía un espacio, ¿no? Lo ligo al tema de la asamblea, que es algo que en el fondo vamos para allá direccionando nuestros pasos, ¿no? ¿Cómo nos colocamos frente a nuestra situación eclesial actual, mirando, ¿no? Haciendo un recorrido, una exploración por los orígenes, que eso es lo que hemos ido viendo, ¿verdad? Y en la última sesión, básicamente lo que quise mostrarles era el escenario cultural de la época del siglo I, cultural religioso, básicamente, donde existía una amplia diversidad de miradas, ¿no? De experiencias religiosas, de personajes que participaban dentro de esta diversidad que iba teniendo el imperio y que la iba adoptando, ¿no? El imperio romano, paradojalmente, aunque pareciera que no, fue bastante tolerante con las religiones y las expresiones religiosas de los pueblos que fueron anexándose. El problema radicó fundamentalmente con la religión que sostenía creer en el único Dios verdadero y que además no poseía adoración a imagen y una prohibición estricta a no tener ningún tipo de adoración ni veneración a imágenes, ¿no es cierto?, ídolos, etc. Entonces, desde ese paradigma, claramente el judaísmo entró en tensión cuando, una vez más, porque dentro de la historia eso ha ocurrido varias veces, una vez más el cristianismo se vio, perdón, el judaísmo se vio adoptado por un imperio, ¿no es cierto?, se vio anexado, y ahí entra en tensión, ¿no? La oferta religiosa era muy amplia en el Imperio Romano. Cuando digo oferta religiosa me refiero a que existían distintos dioses y diosas que eran adorados por el imperio, por la gente del imperio. Incluso habían cultos, por decirlo de alguna forma, como eh, cultos como de exportación, ¿no? Eran los famosos llamados cultos mistéricos, provenientes de Egipto, provenientes de Persia, que eran cultos que también respondían a temas como la resurrección, la vida eterna. Estuvimos viendo hacia la última sesión que el tema, por ejemplo, de la relación de Dios e hijos de dioses, o ver al emperador como un dios, era parte del escenario cultural de esa época. Ah, varios centros urbanos importantes del siglo I, se me viene a la mente Atenas, por ejemplo, o Corinto, y otros lugares, fueron
centros de adoración de la figura del emperador. Reconocían la divinidad del emperador y adherían a esa creencia. Dicho de alguna forma, el imperio también poseía una teología, ¿no? El imperio tenía, por decirlo así, como un programa teológico, ¿no? Un programa religioso. Y ese consistía en la adoración al emperador, aunque no todos los emperadores insistieron mucho en aquello, ¿no? Creo que yo les comentaba que algunos como Nerón o Domiciano al final del siglo I exigen esa adoración, o el mismo César Augusto, Octavio, el primer emperador, pero otros no tuvieron como esa exigencia. Entonces, dentro de ese escenario, el cristianismo va a irrumpir, ¿no? Siendo que en un principio no se diferencia, no se separa del judaísmo, ¿no? Eso también yo he insistido bastante, no olvidemos que el cristianismo surge dentro de ese escenario, no es considerado algo aparte, ni siquiera los propios cristianos se consideran aparte del cristianismo. Ellos, en el siglo I, la conciencia que logran obtener, que es lo que vamos a profundizar hoy día, es que son el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Por decirlo de alguna forma, esto corresponde a una refundación, ¿no? Israel está en un momento de crisis, ¿no? Bajo la ocupación romana, se espera la irrupción de Dios, se espera que Dios coloque un nuevo orden, y eso es lo que Jesús de Nazaret anuncia. Este nuevo orden y este sistema impuesto por Dios, garantizado por Dios, logrará dar un vuelco dentro de la historia, ¿no? Logrará que en el fondo los que han estado siempre siendo las y los postergados o las víctimas de una sociedad injusta pasen a ser los destinatarios preferentes. Desde esa óptica, entonces, el cristianismo trata de vivir, de adelantar algo que creen que, si bien se va a dar a futuro y en un futuro no muy lejano, así San Pablo lo pensaba, así muchos judíos de la época, el cristianismo trata de actualizar y vivir aquí y en el ahora lo que sería el reinado de Dios. Eso es lo que originalmente los movió, a traer al presente lo que esperan que se dé de manera plena, pero que se empieza a activar, a vivenciar ahora ya. En la teología se habla mucho del ya, pero todavía no, que el reino es una irrupción, ¿no? Es algo que está presente, pero no de manera plena. ¿Quién va a llevar a plenitud este reino? Es Dios. Y eso es lo que los cristianos judíos de origen, ¿no? creen, como muchos otros judíos de la época. Por eso digo que el cristianismo incluso se llega a identificar, se llega como a individualizar, entre comillas, recién en Antioquía, cuando son llamados así, cristianos, ¿no? seguidores de Cristo, los que confiesan a Jesús de Nazaret como el Cristo. Acuérdense, concepto Cristo, Mesías. Entonces, están incluso, la primera declaración de este grupo, la primera forma de catalogarlos, es de acuerdo a un concepto proveniente del sistema de creencias del mundo judío. Se les cataloga con un concepto, con una idea que proviene, repito, del sistema de creencias del mundo judío. Los judíos esperaban a un Mesías. Todos. Los cristianos o los primeros seguidores de Jesús confesaron que era él el Mesías, y lo confesaron con tal ahínco, fuerza, que llegaron a recibir ese nombre, cristianos. Entonces vamos a pasar ahora a la diapositiva, a continuar en verdad, profundizando en esto. Yo cerca de las 9 voy a detener mi exposición para que ustedes puedan seguir entonces o hacer las preguntas pertinentes. Ahí, bueno, nosotros habíamos quedado en el fondo con una pregunta. Perdón, parece que hay un micrófono abierto, Mario. Por si acaso te cuento, no sé si... Parece que también. Ahí está, ahora sí, gracias. Entonces,
decíamos que de alguna forma el cristianismo surge como respuesta, ¿no? A aquello que en ese mundo y en ese tiempo pareciera ser una búsqueda permanente, ¿no? El sentido de la vida. Que eso es una pregunta crucial en el ser humano, ¿no? La búsqueda del sentido es algo que pareciera que nos caracteriza. Y de esa forma los sistemas de creencia, las distintas creencias van respondiendo, van ayudando a encontrar un sentido y así superar la angustia existencial, ¿no? Hay algunos sistemas de creencias que prometen una vida futura, hay sistemas de creencias que nos hablan qué sé yo, que el que es perseverante puede lograr la victoria, hay sistemas de creencias que nos hablan de los buenos y de los malos, en fin, no es solo del cristianismo esa lógica, por si acaso. ¿Mm? Existen otras expresiones religiosas que así también lo ven. El tema es que esas situaciones que en el tiempo del imperio eran existenciales tienen mucho que ver con la forma en que este imperio se organiza, se articula. Basta como ejemplo señalar que que la base del sistema económico imperial era la esclavitud. Por lo tanto, la esclavitud estaba absolutamente normalizada, aceptada, eh, y para un esclavo muchas veces no había o no existía la posibilidad de escoger o de abrazar un sistema de creencias porque en la generalidad muchas veces pasaba que adhería a las creencias o de sus amos, o simplemente se le estaba vetado esos espacios, no eran hombres libres. Pasa algo muy extraño, ahí lo diré ya más adelante, me voy a enfatizar un poquito en aquello, que el cristianismo, y aquí de alguna forma guarda relación con ser una experiencia religiosa que brota de la matriz judía, se encontrará que la esclavitud es una forma, o es un desafío al final, en cuanto a cómo llevar las relaciones dentro de la propia comunidad. ¿Qué pasa cuando hay esclavos dentro de la comunidad? ¿Mm? Que eso fue algo que el cristianismo a poco andar lo vivió como realidad, ¿no? La incorporación de ciertas figuras o imágenes sociales que no estaban dentro de su escenario vital. Ya lo voy a explicar con más detención. Pero antes de ir a eso, básicamente, que es la pregunta por lo propio del cristianismo, me gustaría detenerme en ciertos antecedentes que nos ayudan a entender su aparición, ¿no? ¿Cuáles son los hitos que la propia comunidad considera importantes y que nos ayudarían a entenderla o a comprenderla? ¿M? Como fenómeno? ¿Por qué aparece el cristianismo? Y hay tres datos fundamentalmente que vienen a ser los hitos que la propia comunidad señala como un antes y un después, ¿no? Lo primero es la resurrección, ¿no? La experiencia del resucitado. Eh, es difícil para un historiador dar cuenta de la resurrección. Yo lo he enseñado mucho en mis cátedras del Jesús histórico, en las clases que también doy en las universidades, como también las charlas o cursos que da a ustedes, también muchos de ustedes la han escuchado. Eh, yo señalo que cuando uno se aproxima desde una perspectiva que es la mía, en general trato de dialogar con la historia, la teología con la historia. La resurrección desde la fe uno la puede vivenciar, pero desde la historia es difícil de documentar. No tengo yo cómo documentar sobre la resurrección, ¿no? Uno puede, digamos, describir situaciones, ¿no? Por ejemplo, la tumba estaba vacía, los testigos privilegiados son mujeres, sobre todo encabezados por María Magdalena. Eh, Concuerdan también los relatos que además del sepulcro hubo un mensaje, en fin, algunas cosas ya pueden empezar a ser parte también de la elaboración del relato, de la construcción del relato, posterior incluso a los hechos, muy posterior a los hechos. No olvidemos que los relatos de la resurrección se escriben alrededor de los años eh, desde el 70 hasta el 100 aproximadamente. Ese es el tiempo en el cual se escriben los relatos de la resurrección.
Por lo tanto, hablando desde una perspectiva histórica, creo que un elemento que llama la atención y que resulta ser evidente que hubo algo que les permitió cambiar su conducta fue la modificación de su comportamiento. Sufre un comportamiento, perdón, sufre un cambio de comportamiento este grupo. Dejaron de estar encerrados, de protegerse a sí mismos, para pasar al espacio público a confesar que Jesús de Nazaret era el Cristo, a sindicar responsabilidades con respecto a su asesinato, a su muerte, y a enfrentar abiertamente que Jesús está a la diestra del Padre, ha sido levantado por Dios de la muerte. Recordemos que las categorías eh, como por ejemplo el resucitado, etcétera, son también posteriores porque ellos están recién balbuceando la experiencia. Hablan de el que se levantó de entre los muertos, ¿no? Jesús como el justo también es una de las primeras ideas que surge dentro del cristianismo primitivo. El que está sentado a la diestra del Padre, del poder, etcétera. Imágenes que ellos están dentro de su ADN, ¿no? Eh, la imagen de este Dios victorioso que viene a reinar, de alguna forma también es transversal a todo el judaísmo, que espera que Dios reine, que Dios restablezca su orden. Pero con la resurrección para los seguidores de Jesús de Nazaret, para los primeros cristianos, eso se adelanta, eso da pruebas para ellos que ese orden ya comenzó, porque la resurrección es entendida, es vista por los cristianos como el adelanto, voy a ocupar un concepto para que se pueda entender, como la van premier, ¿no? De lo que será para la humanidad y particularmente para Israel la irrupción de Dios, ¿no? Y el fin de la historia, ¿no? Jesús es el primero, por eso para los primeros cristianos el concepto del primogénito de entre los muertos, el primer nacido de entre los muertos, tenía lógica, porque la muerte estaba a minutos de ser vencida definitivamente por Dios que iba a irrumpir en este escenario. No se olviden, sobre todo para quienes hoy día se están integrando, que esa era una creencia muy arraigada en el judaísmo del siglo I, ¿no? La llegada inminente de Dios. San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, lo señala cuando le preguntan qué va a pasar con los muertos. Bueno, ¿qué va a pasar? Los que están vivos, perdón, los que han sido bautizados en Cristo, se levantarán, ¿no es cierto? Resucitarán primero y después nosotros, los que estamos vivos. Vale decir, San Pablo esperaba, pensaba que iba a resucitar de esa manera y pronto, ya. Después pareciera que al final cambia de pensamiento y de idea, pero en un principio su creencia está dialogando con la creencia de muchas y muchos judíos de la época que esperaban una llegada inminente del reinado de Dios. Y por lo tanto la resurrección viene a ser como esta prueba de esta inminencia, ¿ya? Porque con esto, por decirlo de alguna forma, se nos adelanta todo. El segundo episodio o hito que, de acuerdo a la perspectiva de Lucas, y aunque el dato de la resurrección es un dato de los 4 evangelios, ¿no? Pero aunque en el caso de Marcos, como bien dice la exégesis, también las apariciones, por ejemplo, son añadidos posteriores. Los relatos han tenido también después intervenciones con el pasar del tiempo de la comunidad para agregar elementos que tal vez faltaron por completar. Por eso encontramos en el Evangelio de Juan 2 finales, por ejemplo, ¿no? Se agrega una nueva aparición del resucitado, en fin. En el caso de la ascensión, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles con mayor tratamiento, porque algo se dice ahí al final de Mateo, pero en Hechos comienza, ¿no? Abriéndonos con este hito, ¿no? La ascensión del Señor. Hay que decir que dentro del judaísmo, el hecho de ascender o la ascensión, la imagen de subir a Dios, no es privativa, no es propia solo del cristianismo. Esto no se les ocurrió a los cristianos, o esto no solo les pasó a los cristianos. Los judíos creían, por ejemplo, en la ascensión de Moisés. Había un apócrifo en la época que mencionaba aquello, la ascensión de Enoc, un gran personaje también del Antiguo Testamento. El profeta Elías había ascendido en un carro de fuego.
La idea, por lo tanto, de ascender habla que esta persona, ¿no?, ya ha llegado a tal nivel que está en Dios, llega a Dios, vuelve a su origen, está en contacto con la divinidad, ha ascendido, se ha elevado. Si nos vamos incluso a otras tradiciones religiosas, eh, en el mismo Islam, ¿no?, el profeta asciende, ¿no? Entonces, hay, esa idea de ascender tiene mucho que ver con dos cosas. Primero, con que ha alcanzado cierta plenitud, cierto grado de plenitud, eso es lo que se está diciendo, ¿no? Eh, de alguna forma eso figura, ¿no?, el ascender. ¿Mm? Y al ascender o elevarse a Dios, volver a Dios, etcétera, ¿no? En el fondo, y dicho de manera bien simple, el dejar de estar aquí, dejar de estar visible, ¿quién visibiliza entonces ahora a Jesús? ¿Mm? Y en ese sentido, la comunidad se transforma en la que reivindica la historia de Jesús. Los cristianos van a ser reivindicadores de su memoria, de su vida, de sus enseñanzas. Se tomaron el rol que él había iniciado de alguna forma, repensar aquello que estaban creyendo, o aquello que pensaban acerca de Dios, o aquello que estaban esperando, ¿no? Y por lo tanto volver a Jerusalén implica mantener la vinculación, ¿no?, con el centro de la fe judía, validar de algún modo la posición de Jesús. ¿Mm? Aquí por eso les digo, y creo que se los mencionaba en el primer encuentro que tuvimos, que no podemos hablar de cristianismo ni de comunidad primitiva, salvo si hacemos algunas precisiones. Primero, que existen varias comunidades, ¿no? Están las comunidades que se formaron en Galilea, están las comunidades que se formaron, o la que permaneció en Jerusalén después de los hechos referentes a la pasión, pero ambas están en sintonía con el Señor, ¿no?, con Jesús. Y ambas están también guardando en la memoria tradiciones, hechos, momentos, una teología. Ya se está de alguna manera fraguando una forma de comprender a Jesús, de entenderlo, ¿no? La comunidad que permanece en Jerusalén, a diferencia de las comunidades que se formaron en Galilea, es una comunidad que trata de reivindicar, ¿no?, varias cosas. El mesianismo de Jesús, eh, trata de reivindicar la vinculación que tienen con la fe judía, ¿no?, con las promesas hechas dentro del judaísmo, y de alguna forma, en un primer momento, se comprenden como un movimiento que se circunscribe a la comprensión que tienen del pueblo elegido, ¿no? Son nacionalistas, son localistas, son una comunidad que se va a vincular con este lugar, físicamente, ¿no? Es importante permanecer en el centro de la fe, ¿no?, en el lugar donde está el templo. Piensen que los primeros relatos de Hechos de los Apóstoles nos muestra a estos judíos yendo al templo a rezar. El primer gran milagro de Pedro y de Juan, cuando le dice, no, al paralítico, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso ocurre en el templo. ¿Mm? Entonces, es importante para este movimiento reivindicar, ¿no?, en el mismo centro eh, la memoria de quién es de alguna forma su fundamento, ¿no? Como lo veíamos también, ¿no? ¿Se acuerdan? Fundamento, fundación, Jesús es el fundamento de este grupo. Entonces, Pentecostés, que es el tercer hito, eh, que dicho sea de paso, y que seguramente muchas y muchos de ustedes ya lo saben, era una fiesta judía. Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después del Pesaj o de la Pascua, eh, y que congregaba un gran número de judíos que llegaban no solo de la región, sino de los distintos centros de judíos que vivían en el imperio, ¿no?, como el centro judío de Alejandría, o los mismos judíos que vivían en el mismo corazón del imperio, en Roma, ¿no?, llegaban a Jerusalén a esta fiesta. Y ocurre aquí algo bien interesante que de alguna forma sirve como paradigma para decir que también dentro de un proceso
inspirado por el espíritu, ¿no? Por una acción que tendríamos que de alguna manera reconocer que proviene desde fuera. No es algo que a ellos, estoy tratando como de interpretar las ideas, ¿no? Desde el texto, tratando de ser lo más fiel. No es que a ellos se les ocurrió esto fue motivado, esto es emoción del espíritu. Y que aquí comienza, esta es la antesala. ¿Cuál es esa antesala? La universalidad. El salir de su espacio nacionalista, de su mundo, al final de su zona de seguridad, ¿no? Para ir al encuentro y acoger, más que ir al encuentro, ¿no? Acoger a los que son distintos, ¿no? A los gentiles. Voy a hacer después una precisión, voy a volver a este punto un ratito más. Me parece importante señalar algo al respecto de esto de la apertura a los gentiles, porque puede ser que también se malinterprete o sea muy sesgada esta afirmación, pero ya volveré a ello y quiero continuar con la presentación. Bueno, esta foto a todo esto está tomada de lo que ve usted al fondo, es Tel Aviv, pero está tomada desde el puerto de Haifa, ¿no? Haifa fue el lugar donde Pedro estuvo, visitó ahí a Cornelio, que vivía en Cesarea, un poquito más allá de ese lugar, y ahí bautiza a toda la familia de Cornelio. Es el primer bautizo de un grupo grande de gentiles hecho por Pedro, ¿no? Aunque, bueno, el primer bautizo podríamos decir que el del etíope, que lo hace Felipe, pero, pero aquí es el primer romano en oficialmente convertirse él y los de su casa, ¿no? El centurión Cornelio, ¿no? ¿Y por qué entonces esta imagen, no? Porque uno podría decir que todo comenzó en términos de expansión desde acá, desde este punto, ¿no? Es ahí donde Pedro recibe esta orden de ir a visitar a Cornelio, después de un éxtasis que él vive, ¿no? Un éxtasis que tenía que ver con las cosas que se pueden y no se pueden comer, ¿no? No olvidemos que para las creencias del pueblo judío habían ciertos elementos ciertos animales, ciertas cosas que no se podían comer. Acá Pedro va después, en esta ciudad se cuenta en los Hechos de los Apóstoles que tiene una visión, ¿no? Que le cambiará también su forma y paradigma, ¿no? Lo que estamos de alguna forma viendo, ¿no? Es el fenómeno, la génesis, ¿no? Del cambio de paradigma que posibilita la aparición del cristianismo. Quizás una de las descripciones más, digamos, generales y clásicas que tenemos con respecto a los cristianos es la que aparece en el relato de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En el capítulo 2, versículos 42 al 47, que de acuerdo a lo que ahí aparece, ya está como funcionando, por decirlo así, la forma de vida de los primeros cristianos, esta forma de hacer el reino, ¿no? Y si ustedes se fijan, hay algunos elementos que están resaltados, ¿no? Como por ejemplo la enseñanza de los apóstoles, como parte de las características de vivir de esta nueva forma, ¿no? Vivir unidos, ¿no? Participar de la fracción del pan, que es el nombre que recibía la Eucaristía en sus orígenes, participar de las oraciones. Eh, Vuelve a repetir vivir unidos y tener todo en común, ¿no? Aparece nuevamente esto de vivir unidos, ¿no? De vender las posesiones y haciendas y distribuirlas entre todos según las necesidades de cada uno. Nuevamente se refuerza esta idea comunitaria. Con perseverancia acudían diariamente al templo. Vuelvo a enfatizar eso que ahora el texto lo hace, sobre la vinculación con el judaísmo base, ¿no? Con lo nuclear. Ellos no dejan de estar vinculados al templo. Partían el pan en las casas y compartían los alimentos, ¿no? La alabanza a Dios, etcétera, también está considerado parte de la dinámica dentro de este grupo. Ahora, dos cosas. Esto es un ideario, ¿no? Esto es ya lo han dicho muchos exégetas, yo no estoy aquí diciendo nada nuevo, en verdad. Muchos estudiosos han señalado que este relato representa la declaración de ideales del cristianismo en sus orígenes, ¿no? Recoge formas de cómo vivían, pero también está más presente el anhelo, lo que se añora, entremezclado, ¿no? con la vivencia. Aunque hay elementos
los vamos a ver ahora, hay elementos eh, que bien hablan de la veracidad del cristianismo, ¿no? Hay elementos que tienen que ver con, perdón, que tienen que ver con su base, ¿no? Como les decía recién, con aquello que está vinculado en la matriz. Por ejemplo, la enseñanza de los apóstoles está muy vinculado a la práctica de los rabinos de la época, que tenían discípulos que adoctrinaban, enseñaban, compartían la interpretación que hacían de la Torá, eh, y a la vez también iban transmitiendo, por su parte, las enseñanzas de otros rabinos, ¿no? Se iba incrementando también un depósito, por decirlo así, de enseñanzas, de doctrina, de reflexión. Entonces la enseñanza de los apóstoles es bien coherente como a esto del mundo de la pedagogía rabínica, ¿no? De ir comentando los textos, las escrituras. Los apóstoles van también a lograr eso, van a llegar a eso, ¿no? A comentar, ¿no? A enseñar, a doctrinar. Después tenemos la dimensión de la comensalidad en el judaísmo, expresado en varias fiestas, entre ellas la fiesta de Pesaj o Pascua, que para el cristianismo primitivo se reinterpretó y pasó a concentrarse y condensarse en la fracción del pan, ¿no? La fiesta de Pascua es el antecedente de la fiesta cristiana de la Eucaristía, ¿no? Hay ahí una vinculación innegable en relación a un rito que para Israel rememora la liberación, para los cristianos la entrega de Jesús, su martirio y su resurrección. Y como no iba a faltar un elemento que es propio de la espiritualidad judía, que es la oración, la alabanza, ¿no? Y esta alabanza vinculada a un lugar. Este lugar para los primeros cristianos, como cualquier judío, era el templo, no se desligaban de ese espacio. Y por lo tanto la oración, la alabanza, que ellos mismos también fueron creando, fueron elaborando, porque comienzan a aparecer cánticos, por ejemplo, que guardan relación con la tradición y Sagrada Escritura del pueblo de Israel. Se me viene a la mente, por ejemplo, el Magnificat de Lucas, el Cántico de María, el Cántico de Simeón, el Cántico de Zacarías, el Cántico que se encuentra en Filipenses 2, el Cántico de Colosenses. Comienza a aparecer, ¿no? Una elaboración de cánticos, rezos y expresiones que contienen lo que los cristianos van creyendo, ¿no? Por ejemplo, el prólogo de San Juan es un maravilloso cántico y prólogo litúrgico. eh, es un compuesto, ¿no? Con la teología más alta del siglo I, donde se reconoce la unión eh, y además condición divina de Jesús, de acuerdo a la teología de Juan, ¿verdad? Y finalmente, la vida en comunidad. Esto es un elemento que también hay que señalar que no fue inventado por los cristianos, porque tenemos, por ejemplo, las comunidades esenias que vivían en el desierto. Por lo tanto, dentro del judaísmo, la vida comunitaria está presente, el poner en común los bienes o vivir de manera austera, etcétera. Eso aparece, ¿no? Está. Por lo tanto, no podemos desconocer, en primer lugar, su influencia y cómo se hace heredero el cristianismo de estos elementos, ¿no? El punto de quiebre, por decirlo así, o el contraste, comenzará a darse, o la distancia con el judaísmo, y por lo tanto también hablamos de la veracidad de los actos o decisiones que va tomando este grupo. Habla a favor de la veracidad porque son decisiones que van a entrar en tensión, van a entrar en conflicto con el templo, con las creencias, etc. Eso guarda relación con lo que voy a decirle a continuación. Definitivamente la inclusión de los gentiles, y aquí retomo lo que dije hace un rato atrás, voy a volver a esto, es un elemento que genera un quiebre. ¿Mm? Porque esto no quiere decir que a los gentiles los judíos no los aceptaran, ¿no? No aceptasen a los paganos. Entendamos por gentiles, paganos, ¿no? Aquellos
que están vinculados a un sistema de creencia politeísta, que, muy diverso, de cultos y expresiones religiosas muy externas, que contrasta mucho con el sistema de creencias judío. ¿Mm? Básicamente los incircuncisos, los que no están circuncidados, los que no pertenecen al pueblo de Israel, los que no son parte de los elegidos de Dios, del pueblo elegido de Dios, son los paganos, son los gentiles. Entonces, en el judaísmo no es que exista, insisto en esto, ¿no? Que no haya existido, perdón, una aceptación de los gentiles, ¿no? Em, de hecho, para los judíos existen los judíos prosélitos, ¿no? Que son judíos que han sido primero gentiles y se han convertido al judaísmo, han entrado en un proceso de tiempo largo al alero de una comunidad judía, formándose en la Torá, las tradiciones, para después, obviamente, también circuncidarse y entrar a la comunidad judía. Pero no estaba en las mismas condiciones que un judío que es de madre judía, que es del pueblo, que todo el tiempo, digamos, ha compartido esa condición con sus hermanos, con su pueblo en el fondo. Entonces, la inclusión que los gentiles tuvieron en el cristianismo fue distinta, ¿no? O sea, vuelvo a decir, ¿en el judaísmo existió inclusión? Sí, con reparos, con tensiones, no eran muy dados a ello, pero sí existió. El tema es que el cristianismo lo llevará bastante al extremo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Primero con dejar de exigir la circuncisión, que ya lo voy a ver, ¿no? Dejaron de exigir la circuncisión y por lo tanto, para poder entrar a este grupo, eh, no había más que bautizarse. Ahora, esto también tuvo otros problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, el judaísmo para el imperio siempre fue una religión validada, ¿no? Aceptada como tal, se reconocía como religión. El cristianismo no, era un movimiento que pertenecía a esta religión, que era extraño, incluso visto con cierta suspicacia por parte de la propia religión, que en este caso es la religión judía, y que al ser no considerada una religión oficial, para un esclavo muchas veces le sería más interesante participar de una religión oficial que de un movimiento con ciertos reparos, ¿no? No obstante, a pesar de ellos, y si bien existen registros de que muchos esclavos prefirieron pertenecer a las comunidades judías circuncidadas en un principio, ¿no? San Pablo, de hecho, en la Carta a los Gálatas le discute un poco eso a los cristianos. Existe también, o se dio, perdón, que muchos esclavos vieron en el cristianismo un espacio donde existían otro tipo de valores y de relaciones que no se daban en la dinámica del imperio, ¿no? En el cotidiano, en el fondo. La igualdad, básicamente, ¿no? El tratamiento del otro como uno, como parte de la comunidad, pero en su condición de hijo de Dios, que eso inmediatamente habría un espacio, insisto, de igualdad, ¿no? Como San Pablo bien dice, ya no hay esclavo ni libre, somos todos uno en Cristo. Y ese espacio que la comunidad brinda es el adelanto de esa sociedad igualitaria que Dios quiere o que ellos de alguna forma, ocupo el concepto, perdón, igualitario eh, traído desde nuestro siglo XXI hacia el pasado, pero básicamente un reino justo, ¿no? Eso es lo que quiero decir, un reino de justicia. ¿Mm? Y eso es lo que en estas mesas eucarísticas se propiciaba, ¿no? Entonces la inclusión del gentil, la incorporación del gentil vino a ser como un punto de quiebre, insisto, por la forma en que fueron incorporados, como también en el espacio que se les brindaba, ¿no? Porque además se hacían herederos de las promesas de los judíos, ¿no? Ya no eran las promesas solamente para este pueblo, sino para este grupo. Por lo mismo, existieron estos modelos sociales que de alguna forma desafiaban al cristianismo a integrar, qué sé yo, la presencia de esclavos, como les señalaba recién,
o la presencia incluso de las mujeres, eh, porque lo que al cristianismo movilizaba, fundamentalmente esta irrupción del reino, llevaba a una urgencia por llegar a todos los rincones del imperio, ¿no? Logran de alguna forma sentir que, sobre todo encabezado por Pablo, de ahí en adelante, que este mensaje no puede quedar circunscrito como un espacio geográfico, ¿no? Debe llegar a todos. Y en ese intento de llegar a todos, ¿no? Se vieron enfrentados a distintas realidades que no tenían contempladas. Por ejemplo, la esclavitud. Israel tenía una mirada muy particular porque como habían sido esclavos, ellos mismos en la ley decía, Deuteronomio, no tendrás esclavos porque esclavo fuiste en Egipto. Entonces, bajo esa convicción, tenían una ética muy particular con respecto a los siervos, ¿no? O al tratamiento frente al esclavo. Se respetaba, o uno tenía, perdón, si mal no recuerdo, 7 años era el máximo que se podía ser esclavo en Israel. Después se le tenía que dar la libertad. Las personas muchas veces se ponían a disposición para pagar su deuda por un tiempo determinado y después volvían, ¿no? Después de pagar esa deuda, volvían a su vida. Entonces, como eso les decía al comienzo, la esclavitud era un sistema, era la base del sistema económico. ¿Qué pasa cuando en la misma mesa amo y esclavo se sientan, ¿no? ¿Qué pasa con el deseo de un esclavo también por, eh, por comunicar su fe, ¿no? A sus hijos? ¿Mm? Ya no tener que estar vinculado solamente al amo y lo que decida él con respecto a su fe, ¿no? Habían entonces distintas situaciones que fueron generándose, ¿mm? Y que desafiaron a la comunidad cristiana en un principio a tener en consideración otros elementos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el que aparece también ahora en la integración de la mujer, porque el perfil de la mujer, por decirlo así, del ámbito palestinense, es muy distinto al perfil de las mujeres judías, pero del ámbito grecorromano, las que estaban en los centros urbanos de las distintas ciudades del imperio. Y también es muy distinto al perfil de la mujer que proviene del mundo cultural grecorromano, que no es judía, que fue gentil, de la gentilidad. Hay como tres perfiles, hay como tres tipos de mujeres que van incorporándose al cristianismo, ¿no? No es solo un tipo de mujer, sino que hay una diversidad de mujeres que van integrando y van siendo protagonistas de estas comunidades que van surgiendo, ¿no? Algunas provenientes de su cultura, de su historia, en el fondo del mundo en el cual provienen, quizás con un mayor grado de sumisión, otras con un fuerte carácter y con injerencia en las comunidades, con un liderazgo carismático. Pablo en algunos casos las reconoce, ¿no? Las nombra incluso. Chloe, Claudia, Pérside, mujeres romanas, se me vienen a la cabeza, entre otras, ¿no? Eh, Priscila, ¿no? Que se reunían en las casas, que compartían el pan, que sus propias casas estuvieran a disposición de la comunidad. Si bien en algún caso también aparece el sesgo patriarcal y machista de Pablo cuando las hace callar en la asamblea, ¿no? Y también muchos de estos pasajes donde se habla de la subordinación de la mujer al varón, donde también se le escapa ahí a Pablo esta mirada tan patriarcal que, no obstante, supuso una novedad, el protagonismo de la mujer dentro de estas comunidades, ¿no? Hay liderazgo, hay presencia, hay voz. Bueno, si en definitiva Pablo incluso les pide que no interrumpan, es porque se tomaron la palabra. Y eso hace que en el fondo sea muy interesante ver cómo la presencia femenina del cristianismo de las primeras décadas eh, eh, rompió con frescura, hizo que las mujeres hablasen. De hecho, eso es lo que a mí me impresiona, por ejemplo, de la teología de Lucas, que uno si observa con atención, el sacerdote del templo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se calla, enmudece, y es el tiempo de las mujeres. Irrumpe María con un cántico, ¿no? Isabel también entra a dialogar ahí con María, ¿cómo es la madre de mi Señor que viene a mí? Y María, mi alma engrandece al Señor. Se callan los varones, se calla la voz oficial, se calla la voz patriarcal y se abre la voz de las mujeres. Por lo tanto,
en la composición del cristianismo primitivo las mujeres tuvieron un rol preponderante, importante y, y muy novedoso. Tan novedoso fue y tan disruptivo de alguna manera, que los cristianos del siglo segundo ya no pudieron sostenerlo, creo yo, ya después familiarizados con el mundo greco-romano, también con esa subordinación que existe en esa cultura, o la mirada tan despectiva hacia la mujer de alguna manera, ¿no? Eh, que la denigraba en términos intelectuales, porque no olvidemos que el cristianismo en eso entraña una novedad. Cuando Jesús trata a las mujeres como discípulas, las está colocando a la misma altura del varón. Volvemos al concepto de igualdad, que yo lo homologo también al concepto de justicia. A la mujer le corresponde por derecho en justicia ser formada como un varón. Tiene el mismo derecho y acceso a las cosas de Dios, a pensar acerca de Dios, a reflexionar acerca de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Y el cristianismo, de alguna manera, toma la posta, pero no alcanza a llevarla, yo creo, al siglo segundo. ¿Por qué? Entre otras cosas, me imagino yo que tiene que haber influido, perdón, en esto la, ¿cómo se dice? El retraso de la parucía, ¿no? La venida del Señor, que iba a ser inminente, comienza a retrasarse. Y ese retraso en la parucía obligó de alguna forma o hizo que, ¿cómo decirlo? Que se postergase la novedad, ¿no? Como, bueno, si va a llegar, que llegue, pero dejaron de vivirlo aquí y ahora, ¿no? Y lamentablemente ustedes saben que eh, muchas veces digamos, lo novedoso, o el hilo, perdón, el hilo se corta por lo más débil, y lo novedoso que implicaba la participación de la mujer fue postergado, ¿no? Yo creo que eso lamentablemente se sacrificó. Y finalmente nosotros vemos que también comienza a existir un distanciamiento con el judaísmo cuando este grupo persiste en su elemento distintivo. Están los 12, ¿no? Jesús convocó a 12. De hecho, no dejan mucho tiempo de ser 11, pasan de ser 11 a ser 12. Buscaron inmediatamente quién reemplazara a Judas, que cae la elección en Matías. Y conforman también una nueva figura que es bien interesante, los 7. Estaba el grupo de los 12, el G12 y el G7. Y el grupo de los 7 eran diáconos, 7 diáconos, que eran judíos, ¿sí? De madre, de tradición, de religión, eran judíos de nacimiento, pero provenían de distintos lugares del imperio, ¿no? De estas comunidades importantes de judíos de diferentes partes del imperio romano, ¿no? Los llamados los judeos cristianos helenistas, ¿no? Los cristianos helenistas. Entre ellos, el más famoso, el que más destacó, digamos, en el primer tiempo, fue Esteban. ¿Mm? Y entonces, la integración de los gentiles, y con esto ya voy a terminar. Si me dan unos 5 minutitos, pasar un poquito las 9 para terminar esto. La integración de los gentiles, como les decía, si bien fue aceptado por el cristianismo primitivo, ¿no? En algún momento toman la decisión de incorporarlo sin exigir la circuncisión, que ese fue el tema a discutir en un momento, de todas maneras evidenció posturas, posiciones, ¿no? Y esto nos viene a decir algo que es bien importante y que se nos olvida, que vuelvo a con lo que comencé estas charlas, ¿no? El cristianismo no existe de manera estereotipada. Existen cristianismos, comunidades, grupos. ¿Qué es lo que tienen en común? La preocupación por el pobre como criterio de unidad, la preocupación por el pobre, no se olviden de eso. San Pablo en la carta a los Gálatas, ¿no? Y que él ha cuidado esa preocupación por el pobre. Pero hay que hablar de diversidad de posiciones, ¿no? De grupos, ¿no? Hay distintos grupos. Eh, entonces, cada grupo va de alguna forma adaptándose y
cristalizando, ¿no? Materializando una posición y una creencia, ¿no? Uno puede identificar en los hechos de los apóstoles y en las cartas de Pablo, haciendo un recorrido, ¿no? Uno puede identificar al menos 4 grupos, ¿no? Esto no quiere decir que hayan sido 4 comunidades, no hay que hacer esa relación o ecuación. No, quiere decir que hay 4 tendencias claras, marcadas en el cristianismo primitivo, en relación, por ejemplo, al tema de integrar a los gentiles. Entonces, hay una primera postura que la encabeza Santiago, conocido como el hermano del Señor, Jacobo en algunas traducciones. Santiago, ¿no? Obispo de Jerusalén, Flavio Josefo, como les decía también en algún momento, habla de este Santiago, hermano del Señor, así lo refiere también San Pablo, aunque Josefo dice el hermano de Jesús, no habla del Señor con el respeto que Pablo le tiene, ¿no es cierto?, a Jesús. Santiago, el hermano del Señor, defendía la circuncisión. Él era el que, me corrijo, hace un rato atrás dije que todos aceptaban, digamos, que no se exigiera la circuncisión. No, Santiago sí exigía la circuncisión. Todos aceptaban la integración de los gentiles, pero la línea de Santiago o el ala que representa a Santiago eh, exige la circuncisión de los gentiles, ¿no? No hay ningún problema que entren a la comunidad, pero además de bautizarse, tienen que circuncidarse. Vale decir, mantener la práctica en la carne de la marca de la alianza, ¿no? La segunda postura es representada por Pedro, ¿no? De alguna forma, ¿por qué decimos representada por Pedro? Porque él es, quizá, y siguiendo el relato de Pablo, quien representa como una posición eh, un tanto ambivalente, ¿no? Por una parte, no exige de los gentiles la circuncisión, pero se le pide que observen ciertas prácticas de la ley mosaica, referente a la pureza, ¿no? Y sobre todo a la ingesta de animales. Eh, Pablo incluso le reprende el comportamiento a Pedro de manera pública. En Gálatas 2 aparece ese enfrentamiento, ¿no? Porque cuando llegan los de la postura de Santiago a visitar las comunidades que Pedro también visitaba, comunidades gentiles en Antioquía, Pedro se comporta dentro de esas comunidades con bastante libertad en relación a su raíz judía, ¿no? No es tan observante tal vez de la pureza o de ciertos animales, se permite ciertas libertades, Pedro. Pero cuando llega Santiago y cuando llegan los que representan el grupo de Santiago, Pedro se coloca inmediatamente desde la posición más bien observante judía. Entonces Pablo lo desenmascara públicamente entre esa ambivalencia, ¿no? Porque, y así también cayeron otros. El mismo Pablo dice, hasta Bernabé fue arrastrado a esa práctica ambivalente, ¿no? De, por una parte, comportarme como uno más con los gentiles, pero después cuando llegan los judíos me comporto como judío. Entonces, Pablo es quien representa la tercera postura, ¿no? Un tercer grupo, donde uno ve que a los gentiles solo se les exige el que no coman la carne sacrificada a los ídolos. Esto básicamente porque está la convicción que la ingesta de la carne sacrificada al ídolo significa comunión con el ídolo o con la deidad a la cual yo de alguna forma celebro, ¿no? Entonces, para los cristianos, particularmente para Pablo, la comunión con Cristo, la Eucaristía, es ya la unión íntima con Dios, con tu Dios. Por lo tanto, el comer carne sacrificada a los ídolos no solo coloca una posición ambivalente al creyente, sino que también es escandalosa para quien desde fuera lo puede ver, ¿no? Salvo que tú no sepas que es carne contaminada o sacrificada a los ídolos. Eso también lo dice Pablo, no se hagan problemas si es que no saben. Si lo invitan a comer y de repente, ups, era carne para los ídolos, bueno, o de los ídolos, no. No hay problema. En ese sentido también él ofrece una flexibilidad, pero lo importante es ser consciente que el rito por el cual tú entras a realizar comunión es con la Eucaristía y no con los ritos paganos. Y finalmente la postura más radical, y por eso les decía que lo resalté ahí al pasar y señalé que provenía del mundo judeo-gentil, por decirlo así, ¿no? Es un judío que viene del mundo de la gentilidad, es la figura que representa a Esteban, porque Esteban, como primer mártir, ¿no? Conocido como el primer mártir cristiano, linchado por un grupo de fanáticos que
que se sintieron muy provocados con la declaración de él, Esteban coloca la vara mucho más alto, ¿no? Para él, ni siquiera, o representa, perdón, representa que existe hasta una superación del templo, ¿no? Hubo un sector del cristianismo primitivo que consideró la superación total hasta de las instituciones, y que eso de alguna manera se corrobora o pasa a ser, digamos, entre comillas, interpretado, leído como una corroboración cuando Jerusalén es destruida en el año 70 por Roma, incluyendo el templo, ¿no? Eh, y eso también tuvo costos después, ¿no? Porque de alguna forma a los cristianos se les adjudicaba, o ellos mismos también en sus escritos afirmaban que Jesús había dicho palabras contra el templo, ¿no? Como destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días, ved todas estas piedras, no quedará piedra sobre piedra, eh, o el mismo episodio de la expulsión, ¿no?, de los mercaderes del templo. Vale decir, al parecer Jesús estuvo siempre, también viviendo en tensión con esta institución, y hubo un grupo que llevó esa tensión a un grado más alto, ¿no? A un rechazo más alto. En fin, la resolución, y con esto termino, se logra en el Concilio de Jerusalén en el año 49, vale decir, prácticamente no se cumplían 20 años de la muerte de Jesús, si nos quedamos con la fecha que hoy día la investigación coloca, que es el año 30. 20 años, no han pasado ni 20 años, y el cristianismo toma como decisión crucial no exigirle a los paganos la circuncisión. El rito por el cual ellos entrarán será el bautismo. Y miren lo importante que es esto, porque el bautismo supera lo sexista que es el rito de la circuncisión. Por el bautismo, hombres y mujeres entran de manera igual, no hay distinción. Eso ya dice algo de esta primera comunidad o de estas primeras comunidades que toman estas decisiones. Segundo, no se le pide al otro que sea como yo. La exigencia de la circuncisión es llevar al otro a que sea como uno, obligarlo a ser o a vivir según mi parámetro, mi paradigma, mi perspectiva, ¿no? Lo primero que decide el cristianismo, y que incluso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no se les exigirá la circuncisión a los gentiles, gana la postura de Pablo, ¿no? Solamente que se abstenga de comer carne sacrificada a los ídolos. Y esa postura, lo primero que hizo fue superar una barrera étnica, una barrera que hablaba de los otros y que se le exigía a los otros hacerse como yo. Y ahí creo yo que podríamos quedarnos con esta última pregunta, a propósito también de la asamblea, ¿no? ¿Qué situaciones podrían instalarse hoy en nuestra sociedad? ¿Qué situaciones se podrían instalar como desafíos para la iglesia? Y que tal vez la comunidad eclesial las ha abordado eh, como al estilo de Santiago, ¿no? Vale decir, ¿qué situaciones hay hoy día en la sociedad y que nos remonta al problema de exigirle a los otros circuncidarse, ¿no? Ser como. Pongo un ejemplo para que se pueda ver con claridad, ¿no? Eh, por ejemplo, ante la aparición, digamos, clara, diáfana, evidente de la diversidad sexual, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el discurso eclesial cuando se le pide a los otros, ¿no?, transformarse, ¿no?, ser de un modo que muchas veces va y violenta porque va contra su naturaleza, contra su propia esencia, ¿no? Como muchas veces, por ejemplo, la exhortación que la iglesia hace desde ahí se homologa mucho a pedirle al otro que se circuncide, ¿no? A tener que circuncidarse. Entonces, quizá un camino que esta asamblea podría desandar para poder llevar uno nuevo o recorrer uno nuevo, es no olvidar que el cristianismo primitivo, eh, iluminado por el Espíritu, si ustedes se apegan a lo que el mismo texto de Hechos de los Apóstoles capítulo 15 dice, se renueva, ¿no? Se renueva no exigiéndole al otro a que, a que se transforme en lo que yo soy, ¿no? Y se abre a la novedad.
se abre a la novedad. Estuve leyendo algunos comentarios del chat muy al pasar porque no quise detenerme, pero por ahí alguien decía, ¿no? Esto de tenerle miedo a lo nuevo. Pues bien, el cristianismo en sus orígenes, ese miedo lo tuvo, pero salta el temor, ¿no? Supera el temor del otro que es diferente a mí, ¿no? Y ese temor nos invade mucho como iglesia, ¿no? Ahí hay un temor que hay que superar y que creo que puede hoy día ser uno de los desafíos que puede, digamos, enfrentar esta asamblea. Bien, me pasé unos pocos minutos, pero estamos a tiempo para las preguntas que ustedes puedan hacer. Muchísimas gracias por, pues eso que he dicho varias veces. De verdad nos empujas a entender cosas nuevas y a ver con ojos críticos compartidos de tu experiencia y de tu visión, de tu análisis. Y bueno, este es un gran ejemplo, ¿no? O sea, por eso es importante recurrir a este estudio, ¿no? Del Jesús histórico, de los orígenes del cristianismo, para saber discernir, tener herramientas para discernir pues nuestra iglesia, ¿no? Nuestra espiritualidad hoy. Y tienen razón, o sea, en este tema creo que es de los más importantes y comentaré que es un tema que no está en el documento preparatorio para la asamblea. Ojalá y salga, ¿no? Porque estos meses se supone que han sido de escucha y por lo menos en los 7 conversatorios que hemos tenido es un tema que está presente, ¿no? Y más allá de los conversatorios, en nuestras vidas personales, familiares, sabemos de esto y hemos tenido que, pues, posicionarnos, ¿no? O sea, desde la diversidad también, ¿no? Porque no es que haya una sola opinión, pero bueno, ese y otros temas, ojalá y se hablen, ¿no? Ojalá. Dice el Papa que la Asamblea es un espacio también para discutir y bueno, discutir con abiertos a escuchar, ¿no? No solamente gritándonos así, sino sobre todo abrir el corazón. Muchísimas gracias, Paul. Y ahora tenemos un tiempo para preguntas y comentarios. Por aquí ya había algunos comentarios muy buenos. Eh, a ver, dice Eva Sotelo, hoy en día las mujeres no tienen un lugar preponderante ni existe una auténtica integración cultural. Rosalía Cardoso, lo novedoso genera miedo, te saca de la zona de confort. Pero qué bueno que entre los primeros cristianos las mujeres tuvieran ese lugar de iguales, respetando el trato justo que Jesús tuvo para reivindicarnos, tiene que seguir siendo nuestra lucha por nosotras y todas las diversidades. Rosalía me refería al temor de quienes sostienen la jerarquía eclesial hoy en día siguió siendo expulsiva con el mismo criterio. Nosotros tenemos que instalar la necesidad de tratar el tema. Todavía podemos hacerlo. Así es. Y una mano. Cotés, tienes la mano levantada. Adelante. Sí. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, hola, Cote. Hola, hola. Bueno, primero que todo aprovecho de preguntar ahora porque me tengo que ir después. La aprovecho de pedir oración por una amiga y compañera de la Coordinadora Paz y Justicia de Chile, Yanira, que se encuentra grave de salud. Aprovecho de pedir en este espacio que nos acompañen en la oración. Hoy día siento que mi cabeza hizo ebullición, así como, la verdad que no sé tanto orígenes del cristianismo, por eso estoy en este curso. Quería preguntarte algo y espero ser clara. Dos cosas breves. Primero, hablaste que al principio que en Antioquía estamos hablando del siglo I después de Cristo, donde sale Hechos de los Apóstoles, ahí se empieza a hablar de cristianos. Hablaste también de que en el Concilio de Jerusalén 49 después de Cristo como que se decía esta controversia. Pero mi pregunta es, dentro de lo que dijiste, circuncisión, la pureza y todo, ¿hay algún hito? ¿Cuándo se podría decir realmente, hasta Constantino en el 365, si no me equivoco, que existen cristianos como tales? ¿O qué sería lo esencial, por ejemplo, para distinguirme como cristiano? Porque hemos visto que hay hartas cosas repetidas atrás que habían elementos comunes que me parecen varios de ellos buenos, como la comensalidad, como la oración, pero no hemos visto quizás elementos que nos anclaban a la religión judía que se contradicen mucho con nuestro ser cristiano. ¿Hay algún hito después entre medio? ¿O todos estos grupos, podemos decir, de estas 4 posturas, se podrían decir que son cristianos propiamente tales? Ahí como que me confundí un poco, si me pudiera aclarar.
Y la segunda Sí, pregunta, que tiene que ver como con esta realidad, con esta vida y estas preguntas, no sé si me escapo mucho del tema, pero mis disculpas, en relación al judaísmo y los orígenes del cristianismo. Eh, Cada vez más me sorprendo, pensé que no estaba tan presente en adultos y sobre todo en personas más jóvenes, el concepto de prueba. Lo poco que yo sé está bien presente en el judaísmo. Abraham, la prueba, bueno, aquí en Chile se dice coloquialmente de forma terrible, me parece a mí, como que Dios manda las peores pruebas a sus mejores soldados, la voluntad de Dios, y yo siento que eso es muy violento, también se puede hacer que te están probando, y ahí podemos hablar de cosas que pasan dentro y fuera de la iglesia como esta prueba, porque entonces, ¿qué tan lejos estamos del judaísmo si una parte de la prueba, puedo estar equivocada, pero ayúdame en eso, una de la parte de la prueba se basa en esta tradición judía que habla desde el principio del Antiguo Testamento de las pruebas de Dios como para, valga la redundancia, para probar nuestra fe? ¿Qué tan anclado está eso? O sea, ¿basta con no tener la circuncisión o la pureza? O hay rasgos que nos quedaron del judaísmo, como el concepto de prueba o algún rol de la mujer que haya llegado hasta ahora. Espero dentro del caos que se me armó, caos hermoso, haber sido más o menos clara. Gracias. bien, Coté, ¿no? Sí, se entendió bien. A ver, partamos lo primero. El hito que hace que el cristianismo se desmarque de su matriz judía es el bautismo. ¿No? Vale decir, la no exigencia de la circuncisión. Ese va a ser el hito. ¿Ya? Si hay algo que marca es el momento donde ellos toman esa decisión, ¿no? Porque al dejar de llevar la marca de la alianza en la carne, que significaba eso, la pertenencia a Dios, ¿no? De alguna forma están yendo contra una de las tradiciones más importantes, ¿no? Eh, lo que de alguna forma te evidencia tu ser pueblo elegido es la circuncisión, ¿ya? Por lo tanto, el dejar esa práctica es como decir que soy católico sin bautizarme, para que ustedes puedan realmente hacerse una idea, ¿no? Es como decir, soy católico. Ah, ¿en serio? ¿Cuándo te bautizaste? No, nunca me he bautizado. ¿Y cómo dices que eres católico? ¿No? ¿Qué decían los cristianos? Somos herederos de las promesas de Abraham. ¿Y te circuncidaste? No, me bauticé. Ah, ya, claro. ¿Se entiende? Eso es lo que pasó con el cristianismo de alguna forma, caricaturizándolo un poco, pero fue eso, ¿no? Se atribuían para sí ser herederos de Abraham, ¿no? Sin estar circuncidados. ¿Mm? Entonces, la circuncisión marca ese antes y ese después. Eh, por lo tanto, lo primero que yo diría entonces como hito tiene que ver con la circuncisión, con la praxis, dejar la praxis de la circuncisión, reemplazándola por el bautismo. ¿Ya? Ahora, me parece que dentro de esa misma pregunta, Coté, tú estabas preguntando por algo un poquito más fino, que tiene que ver con esto. ¿Cuándo dejan de sentir este grupo que ellos dejan de pertenecer al judaísmo? ¿No? Porque ellos, a ver, bajo la convicción de ser el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Eh, es coherente para ellos haber dejado la circuncisión, ¿no? Entonces, aquí hay algo que se asoma, yo diría, con tanta sutileza y que somos tan poco dados a verlo, es que el cristianismo entraña una suerte de rebeldía. El cristianismo, de alguna forma, es rebelde. ¿Por qué es rebelde? Porque reivindica para sí, sin necesidad de un rito que es identitario, reivindica para sí esas promesas que este grupo dice que les pertenecen por tener una marca y un rito, y las hacen universales, vale decir, como que repitiendo incluso hasta la historia del Antiguo Testamento de Jacob y Esaú, que Jacob le robó a Esaú su primogenitura. Yo creo que el cristianismo le roba la primogenitura al judaísmo. Estoy ocupando una metáfora, pero es para decir de alguna manera que ocurre eso, ¿no? Somos tan hijos como ustedes y sin tener que mediar con un rito que además de distinguirnos entre los unos y los otros, ¿no?
no condice, no condice con esta experiencia, esta irrupción de un Dios que en Jesús de Nazaret se nos muestra que ama a todos sin distinción, o que al menos eso fue lo que los cristianos fueron desarrollando cada vez más fuerte. Eso con respecto a la primera pregunta, no sé si ahí te respondí más o menos, ¿no? Y con respecto a lo segundo, que si me pudiera refrescar un poco la memoria, pero a ver, aquí en el... Tenía que ver con el tema de las pruebas, desde el judaísmo, cómo han llegado hasta nuestro ser actual. Bueno, nosotros tenemos, si tú te fijas, y ustedes seguro han escuchado varias veces, nosotros hablamos de la cultura judeo-cristiana, ¿verdad? Y mucho hemos hablado también de eso, lo que estamos hablando ahora es precisamente de eso, de la matriz judeo-cristiana. Sin duda, el judaísmo ha intervenido en el cristianismo y tenemos varios elementos en común, o tenemos elementos donde ambas tradiciones convergen. Pero créanme que somos muy, muy distintos del judaísmo. Hoy día, propiamente tal, no tenemos ninguna relación, perdón, me corrijo. Tenemos elementos en común, ambas tradiciones convergen en elementos comunes, pero el objeto de nuestra fe, por decirlo así, es muy distinto. Porque nosotros los cristianos creemos que Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Y que nuestro Dios es trino. El judaísmo no cree eso, ¿no? Entonces, la confesión de la divinidad de Jesús fue el otro hito que hizo que el cristianismo se desvinculara del judaísmo. Repito, la confesión de la divinidad de Jesús y además la declaración de un Dios trino, uno y trino, uno, para seguir dialogando con el monoteísmo judío, trino, de alguna forma eso les permitió dialogar con el politeísmo grecorromano. Entonces la iglesia fue en ese sentido, las comunidades primitivas supieron dialogar, tuvieron la astucia de dialogar con esas dos dimensiones culturales, a las cuales ellas mismas pertenecían, de alguna forma, ¿no? Entonces, la confesión de la divinidad de Jesús, ya hacia finales del siglo I, de manera más radical y clara, ¿no? Vendría a ser, yo creo, ya el quiebre definitivo con el judaísmo. Ahí el judaísmo ya no puede ver en ese movimiento algo de ellos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque hoy día, gracias al diálogo interreligioso, obviamente el registro es otro, y hoy día, por ejemplo, en algunos diálogos que yo he tenido con amigos judíos, sobre todo cuando he estado en Israel, dicen, le debemos más a ustedes de saber de nuestra historia del siglo I que a nosotros mismos, porque los evangelios de alguna manera son una radiografía de cómo era nuestra sociedad, nuestra cultura tan diversa en movimientos religiosos y políticos, los reyes cómo gobernaban, los gobernadores que teníamos, o sea, de alguna forma, y eso nos vuelve a hermanar, ¿no? Diciendo que tenemos una raíz común, provenimos de un sustrato común. Eso diría. A ver si en el chat tú me ayudas, Mario. Claro. Aquí está, a ver, me parece Bernardita. Muchas gracias, me encantó tu pregunta final a la luz de la forma en que los primeros cristianos discernieron para establecer que el reino es para todos. Hoy como iglesia tenemos que revisar este tema muy en serio y otros temas de exclusión, por ejemplo, con los divorciados. Rosalía. Muy bien, Bernardita, toda la razón. Felicito. Rosalía, dejar esa marca en la carne y adoptar el bautismo como marca es lo que nos define como cristianos. Eva Sotelo, en relación a la pregunta sobre exigirle a los otros ser circuncidados, pensaba en la experiencia de los sacerdotes indígenas que compartía el padre Eleazar el pasado sábado. Para entrar en la iglesia se debe dejar atrás lengua, tradiciones, cosmovisión. Rosalía, qué buen ejemplo, Eva. ¿Será que para ser fieles a nuestra fe cristiana habrá que seguir revolucionando, no aceptando esas prácticas circuncidantes? Excelente ejemplo de Eva y excelente comentario final de Rosalía, que toda la razón. Tenemos tantas prácticas circuncidantes, incluso uno podría decir en el ejercicio del poder, cuando muchas veces a las mujeres se les exige que ejerzan el poder como los hombres, ¿no?
o que ese ejercicio del poder se homologue al ejercicio del varón. Ahí también hay un acto circuncidante, hay un acto de transformar la experiencia en una experiencia homologable, estereotipada, y eso no se puede, ¿no? Entonces, por eso he insistido mucho en que el cristianismo en sus orígenes rescata mucho eso del otro, de la capacidad de ver al otro, ¿no? A no exigirle, a transformarse en algo que no es. No es necesario transformarte en judío, ¿no? Y esto sin entrar en desmedro, por favor, del mundo judío, al contrario, no, lo estoy diciendo situándome en el contexto en el cual estamos hablando, ¿no? No es necesario que te transformes en lo que yo soy, ¿no? En el fondo, lo que el cristianismo en sus orígenes, o el cristianismo primitivo descubre, es que la experiencia de Dios en Jesús reveló que Dios no es condicionado a ninguna circunstancia individual, cultural, colectiva. La irrupción del reino de Dios es para todos, no es para algunos. Lo que decía Bernardita hace un rato atrás. Cuando, por ejemplo, Jesús dice, ¿no? Dios hace brillar el sol sobre malos y buenos. ¿Qué quiere decir eso? No hace distinción de personas. Eso es lo novedoso del Evangelio, donde existieron lugares donde se podía en una mesa sentar el esclavo con su amo y eran iguales, ¿no? Un hombre con una mujer y se consideraban iguales, ¿no? Y en el fondo, ¿dónde radica esa igualdad? Que es un concepto tal vez muy moderno. En ser hijo de Dios, porque el bautizo te abre la puerta para compartir la misma condición de Jesús, ser hijo en el hijo, ser hija en el hijo. Entonces, no hay diferencia, no puede haber diferencia dentro de una comunidad cristiana. Esa es como la gran novedad, porque todos tienen la condición de hijo, no somos esclavos, que San Pablo lo dice muy fuerte en sus cartas. Ya no son esclavos, ustedes son hijos. Pues dicen de Dios Abba, llaman a Dios Abba, de acuerdo al Espíritu de Jesús. Entonces, ¿por qué tener un tratamiento de acuerdo a la norma? El esclavo es el que obedece. Por eso Pablo de alguna forma invalida la ley. El esclavo es el que obedece. El esclavo es el que se somete a órdenes. La ley representa eso, el paradigma del esclavo. Y entra en unas comparaciones teológicas muy potentes. Agar, la, la madre de Ismael, la esclava de Sara, y Sara, ¿no? La que representa el pueblo libre, ¿no? Ya no somos descendientes de Agar, somos descendientes de Sara. Entonces, esa es una transformación, es una nueva forma de entenderlo todo. Y por eso es que comenzó a tener tensiones que al final lo terminaron por separar, ¿no? La novedad resultó ser tal vez un poco insoportable, creo yo. Rosalía, ¿quieres compartirnos? Sí, buenas noches. Prefiero hablar, así no le sumo 48 chats porque... Buenas noches, Rosalía. Qué bueno escucharte. ¿Cómo están? Bueno, este es un tema como el corazón de... Yo siento cada vez que escucho esto bueno, que está Jesús muy presente, ¿no? Como que hay quienes pudieron entender realmente el sentido de su mensaje. Y si bien se fue como invisibilizando o modificando en las prácticas, en el dogma, bueno, ahí está latente, ¿no? Y se nos va mostrando, y por eso es tan importante, tan importante este tipo de espacios, ¿no? Donde poder charlar de esto y donde como sentir que hay un velo ahí que se cae, y ahí es donde nos pienso, ¿no? Como laicos, muchos como laicas, en igualdad, ¿no? De condiciones respecto de otros integrantes de la Iglesia, desde básicamente esto que nos iguala, que es este sacerdocio bautismal, ¿no? Que tanto hombres como mujeres tenemos, y
y que justamente nos iguala, digo, en valor, y también nos llama a mirar otras realidades, no solo en el caso de las mujeres, sino de tantos otros marginados que todavía hoy siguen siendo, ¿no? Eva hablaba de estas otras culturas que, bueno, para formar parte hay que dejarlas de lado, ¿no? Y cuánta riqueza se pierde con eso. Pero cuando hablamos de diversidad, ¿no? De identidades sexuales y demás, también, con esto de, bueno, hay quienes no pudieron sostener un matrimonio y se divorciaron, bueno, entonces los corremos, y seguimos, ¿no? Seguimos como replicando estas prácticas que nos hacen tanto mal. Y a veces solamente las ponemos en términos de, bueno, una jerarquía eclesial y demás. Cuando nosotros tenemos prácticas así tan clericales, por decirlo así, que también a veces tenemos los laicos y las laicas, de alguna manera seguimos naturalizando esto, ¿no? Y creo que también es una ocasión, no sé, del espíritu, bueno, esta posibilidad de participar de la asamblea. Entonces digo, no hay temas que estén mencionados, bueno, pues los tenemos que poner, o sea, tenemos que empezar a asumir este compromiso de lo que quedó ahí pendiente o lo que quedó como invisibilizado, porque si no lo hacemos, después no nos vamos a poder quejar, porque estamos perdiendo la oportunidad, ¿no? De realmente tomar la posta, bueno, de lo que nos enseñó Jesús y que vivió y sus discípulos también, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias por tu claridad, ¿eh? No, gracias a ti, Rosalía, por también compartirnos tu reflexión. Yo creo que enriquece mucho esto, es lo que hemos dicho en constantes oportunidades, ¿no? Este espacio nos alimenta, Víctor también lo señalaba ahí, ayuda a caminar, ayuda a pensar. También, no sé si les pasa, pero confirma tanto, como que hay intuiciones que uno viene teniendo y rumiando, como se dice, de hace tanto tiempo, y de pronto uno escucha una frase y dice, pero por Dios, yo estaba pensando eso de hace años, vengo sintiendo eso. Entonces, son espacios muy Qué bueno que sanos, no muy seamos buenos. pocos los locos, que seamos muchos, muchos. Sí. Jesús era un loco y era un soñador, bueno, nosotros también. Sí, Qué bueno. yo creo mucho también en eso, en el mundo que soñaba Jesús, en el tipo de mundo que él anhelaba para todas y para todos. Entonces, desde esa óptica, creo que uno siempre debe preguntarse hacia dónde podemos caminar para poder ser lo más fieles a ese sueño. Porque si a nosotros nos identificaron en Antioquía, por allá, por el año 40 del siglo I, como cristianos, ¿no? Bueno, ¿cómo honramos ese título que recibimos? Porque a los cristianos los identificaban por su forma de vivir. Yo eso lo he venido diciendo bastante. No, no todavía por un sistema de creencias que se haya diseñado, ¿no? La ruptura a partir de las creencias vino después, pero lo que va rompiendo es el modo de vivir, es la praxis, el comportamiento. Bueno, aceptan a todos y para eso recurrimos al bautismo. Ahí hay un ethos que se está revelando, una práctica, una ética de inclusión, aunque sea un término moderno que esté ocupando, de integración, pero tiene que ver con eso, ¿m? Tiene que ver con el espíritu que está moviendo esta comunidad nueva. ¿Cuál es la novedad cristiana entonces? La apertura, el abrirse, el sentirse desafiada, emplazada a responder a esas situaciones que son injustas y que ni las religiones que ofrece el imperio culturalmente o impuestas, como por ejemplo el culto al emperador, ni siquiera el propio judaísmo para los propios judíos les respondía, porque había algo que no estaba del todo develado, o había algo que en el fondo imposibilitaba esa sensación de sentir que Dios también es una respuesta para mí, que es la condición de igual. Eso no estaba garantizado para todos, ¿no? El ser igual ante los ojos de Dios.
Por eso, cuando Jesús, por ejemplo, ofrece el perdón, ¿no? Y lo da deliberadamente, yo lo recalcaba en las sesiones anteriores, sin necesidad de templo, sin que medie un sacerdote, sin sacrificio, sin tarifa, sin tener que ir a Jerusalén, sino que comiendo alrededor de la mesa tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este? ¿No? O sea, ¿quién es este que perdona pecados? Porque claro, los judíos de la época, los que veían esto, no decían, ah, no, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, así que no tenemos nada que hacer. Esa fue una convicción y creencia que llegó después. Ellos lo que veían era un hombre, como bien dijo Rosalía, que estaba loco. Sí, de hecho, para muchos Jesús resultaba ser una amenaza por eso. Recuerden lo que los evangelios recogen acerca de él. Expulsa demonios por Belcebú. Marcos 3, 20, 21. Su familia lo fue a buscar porque pensaban que estaba fuera de sí. Algunas traducciones incluso dicen porque creían que estaba poseído, creían que estaba loco, ¿no? Porque claro, cuando las convicciones son tan profundas, y en este caso en Jesús, la convicción más profunda es la persona, ¿no? Por eso el sábado no está por sobre el hombre. Por eso la ley de Moisés no puede estar por sobre la vida de una mujer en adulterio. Por eso no juzguen, porque van a ser juzgados. Entonces es una forma de vivir nueva que Jesús invita, no a abrazar dogmas. Eso, insisto, vino después. Entonces, quizás nuestro momento hoy día es volver a eso, ¿no? A vivir de un modo, a hacer una célula de contraste con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de amar. Lo que decían, y con esto termino, en Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas por segunda vez retrata a la comunidad primitiva, una de las cosas que destacaba la gente al verlos es: miren cómo se aman. Pero el miren cómo se aman no, ¿cómo se podría decir? No elimina el que tengamos tensiones, diferencias, distintos puntos de vista. El miren cómo se aman tiene que ver con lo que Jesús deja como legado en el Evangelio de Juan, que cada vez que ustedes les miren, sepan que son mis seguidores. Ámense los unos a los otros como yo los amé. ¿Y cómo fue el amor que Jesús manifestó? Básicamente el servicio. O sea, Jesús estuvo siempre dispuesto al otro. El amor no tiene que ver con un sentimiento, el amor cristiano me refiero. Tiene que ver con mi disposición a ser para el otro, a estar para el otro, ¿no? La compasión que me mueve a poder cargar las penas, dolores, ilusiones, esperanzas del otro, ¿no? Entonces, el volver a esa lógica del Dios que se pone a los pies de los suyos a servirlo. El lavado de pies, si nosotros creemos que Jesús es la encarnación de Dios, nos está diciendo que Dios está al servicio de nosotros. El Dios que nosotros creemos es un Dios que está a nuestra disposición, amorosa, ¿no? Cuando digo disposición me refiero a una disposición amorosa. Él está para nosotros para cuidarnos, ¿no? Entonces, si la iglesia, hoy día la iglesia tiene una deuda tremenda, ¿no? Hoy día la iglesia, si Dios es un Dios que cuida y es amoroso, la iglesia hoy día no responde a la vocación de ese Dios que la convoca, ¿no? Hoy día, con respecto a todo lo que ha pasado con el abuso, no es un espacio de cuidado, ¿no? Ahí tiene mucho también que hacer no solo un mea culpa, sino que ahí transparentar una serie de cosas. Lo digo a propósito, esto lo comento a propósito que este domingo, creo que fue ayer, si mal no recuerdo en la fecha, la ONU ha, digamos, exhortado una palabra más técnica tendría que tener, pero en el fondo ha interpelado al Vaticano a que transparente y coloque a las personas que han cometido crímenes contra niños, niñas y adolescentes a disposición de la justicia. Porque hoy día, aunque nos duela, aunque suene brutal y terrible, la institución hoy día está albergando criminales en ejercicio. Y eso no puede ser. Eso es algo que nos debería indignar profundamente. Algo que nos debiera indignar con el mismo espíritu de indignación que Jesús lo movió en el templo, ¿no? No digo que vayamos a la iglesia ahora a agarrar a latigazo a todo el mundo, no. Pero me refiero a la esencia de esa indignación, ¿no? Que nos movilice a decir esto no podemos permitirnos en nombre de alguien que además dejó un testimonio basado en el abuso. Si Jesús es víctima de abuso también. Entonces, ¿estamos honrando esa muerte o nos estamos haciendo los desentendidos, ¿no?
Estamos como el sacerdote de la parábola del hijo pródigo, perdón, del buen samaritano, o como el levita, ¿no? Pasando por el lado del cuerpo, no tocándolo porque nos vamos a contaminar y no puedo después entrar al templo, ¿no? Bueno, me pasé 3 minutos, les pido disculpas. Fue la emoción nomás de la reflexión y del espacio y de lo bueno que es ir caminando juntos al final en esto, ¿no? Adriana también tiene un comentario, no sé si quieras compartirnos, Adriana. Riquísimo todo. Me quedaron unas cuantas cosas en el tintero, como el tema, cómo se entiende el bautizo del Bautista, de Juan el Bautista, ¿no? Cómo se entiende y cómo se transforma en el bautismo cristiano, por un lado. Por otro lado, es cierto que dentro del judaísmo las estructuras eran sumamente duras, pero muchos de los grupos judaicos ya se venían en esos tiempos ayornando, ya venían con opciones preferenciales por los más necesitados u otros con una oración más constante. Había muchos sectores que ya se iban separando de esos grupos tan duros que estaban a la cabeza. Con respecto al bautismo, a mí me interesa saber, porque la mujer judía hasta el día de hoy cumple con ciertos rituales con el agua y demás, que la mayoría los conocemos, el tema de la mikve y la purificación, que es una especie de bautismo, pero no es el bautismo, por supuesto, no es el bautismo nuestro. El sentido del bautista, que era un bautismo judío, era simplemente de purificación, de liberación, porque en realidad no es liberación de los pecados como el Yom Kippur, pero me interesaría saber. Sí, Adriana, hoy, muchas gracias primero por tu pregunta y segundo por ampliar también algo que ya lo he dicho muchas veces, por privilegiar un hilo o ciertos temas, vamos dejando otros fuera o no profundizo en otros tópicos, pero me parece excelente que hayas mencionado que existieron también en el siglo I grupos que fueron flexibilizando posiciones, ¿no? De hecho, algo que está en nuestro inconsciente colectivo cristiano es que los fariseos eran prácticamente un grupo de gente hipócrita y malintencionada, ¿no? Sin embargo, hoy día, y gracias también al estudio del Jesús histórico, se sabe que los fariseos gozaban de gran estima entre el pueblo y la gente les quería porque además era de los pocos movimientos más transversales dentro de la sociedad judía, a diferencia de los herodianos, que era un grupo muy selectivo, los mismos saduceos que pertenecían a la casta sacerdotal, en fin. Los fariseos los podíamos encontrar en distintos estratos, siendo que tampoco era una sociedad tal vez tan diversificada en términos sociales y económicos, porque no es que existiera clase media prácticamente, que también es muchas veces una proyección, una retroyección al mundo de Jesús, cuando más bien se dividía mucho entre ricos y pobres, básicamente. Pero gracias, Adriana, con respecto a eso, solo agregaba lo que acabo de señalar. Y respondiendo a tu pregunta, el bautismo de Juan se vincula y se entiende básicamente como un rito de purificación en orden a la venida del reino que es inminente. Juan el Bautista es considerado un predicador apocalíptico, de corte apocalíptico, vale decir, está esperando la venida de Dios, un reinado que tiene que llegar ya, y es un reinado que viene con cierto grado de violencia, por decirlo de alguna forma. Si uno se fija en los discursos que el cristianismo le adjudica a Juan, porque no sabemos lo que decía el Bautista más por aquello que los cristianos nos han dicho, él habla que el hacha ya está en el árbol, que la paja se va a quemar, que imágenes muy potentes que hablan de fuego, de depuración en el fondo, de limpieza. Y por lo tanto entonces su bautismo se ubica en un bautismo de perspectiva penitente, diría yo, ¿no? De una mirada más bien de conversión,
de arrepentimiento, ¿no? Era como un rito que preparaba a la persona para la llegada de este reino. Que justamente como tú dices, distinto al rito del perdón de los pecados, el Yom Kippur, que se celebra en el templo, que una vez al año, etc. Pero este rito, de todas maneras, aunque es un rito de purificación que no, debemos pensar que no es que esté creando un rito nuevo, Juan, eso se inserta dentro de las prácticas judías de purificación, ¿no? Eso es parte de la tradición judía, el purificarse. Los esenios también tenían ritos de purificación en piscinas, ¿no? Por lo tanto, eso es otro elemento más que nos habla de una raíz judía, ¿no? O un elemento que también nos acerca al judaísmo. La vinculación con el agua y el elemento purificador que éste contempla, y de perdón. Las imágenes provienen de esa matriz judía también. Pero el bautismo de Juan, que es un bautismo de corte apocalíptico, preparativo para el reinado de Dios, y para prepararnos de alguna manera, estar puros, estar limpios para ese bautismo, es distinto al bautismo cristiano, que es un bautismo de incorporación al movimiento, a la comunidad. Más adelante se le dará otro atributo, que es el perdón del pecado original, pero eso viene después sumado a la creencia que se generó en torno al bautismo, desde San Agustín en adelante, y ahí es otra problemática y otro elemento que se integra como distintivo del bautismo. Pero es el elemento integrador y es el elemento que además hace que el bautizado goce de la condición de hijo, ¿no? Lo transforma en hijo de Dios, lo hace vivir su condición de hijo de Dios. Es incorporación a la comunidad y es también incorporación de alguna forma a Dios mismo, ¿no? Es como entrar en. De hecho, a propósito del bautismo, cuando en el Evangelio de Mateo nosotros encontramos la expresión bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Acuérdense que la palabra bautizo significa sumergir, ¿no? No se olviden de eso. Que esto es muy bonito porque la idea en el fondo que subyace ante el mandato de Jesús de Mateo 28 al final: vayan y bautícenlos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La expresión eis en griego, que es traducida como en, ¿no? Bautícenlos en el nombre del Padre. Eis también significa hacia, ¿no? Entonces, ¿cuánto cambia el sentido de la invitación de Jesús al bautizo? Porque es sumérjanlos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Es como empápenlos en Dios. Hagan que estas personas se sumerjan en Dios. Es entrar en Dios el bautismo. Es muy diferente cuando la partícula eis del griego deja de significar en y pasa a significar hacia. Sumérjanlos hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu. Vale decir, el bautismo es la puerta por la cual yo me zambullo, entro a vivir una realidad distinta. ¿Cuál es esa realidad? Que soy hijo. Y es una realidad compartida con otros que me hace ser igual, ¿no? Eso, básicamente, Adriana, no sé si te respondí. Y cómo no. Muchas gracias por todo. Es maravilloso este curso. Gracias a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Y nos vemos la próxima semana ya para cerrar con la cuarta sesión. Y bueno, pues es un curso bastante bueno, lindo, y quedará las grabaciones por si gustan compartirlo con amigas, amigos. Y el próximo mes vamos a tener igual espacios muy, muy buenos, muy críticos, y como Paul ya nos anuncia, pues muy necesarios. Pues bonita noche, nos vemos y que descansen. Nos seguimos encontrando. Gracias, Paul. Un abrazo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias.